Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de la licenciatura en psicopedagogía, respectivamente de la asignatura Sociología de la Educación. Los saluda con mucho gusto su profesor Raúl Nicolás García. Bienvenidos a esta primera sesión en la cual abordaremos la definición de sociología y sus conceptos básicos, así como la relación que existe entre la sociología y la educación. A continuación me voy a permitir a explicar de manera detallada los conceptos básicos de la sociología, así como ya lo mencioné, la relación que existe entre la sociología y la educación. Primeramente quiero recapitular algo muy importante, mencionar al padre de la sociología, Emilio Durkheim, principal autor quien propuso la iniciación de esta disciplina en sus principales obras, como podemos observar, Educación y Sociología, en la cual explica de manera detallada esta relación social que existe entre la educación y la sociología, así como la educación, su naturaleza y su función. Por otra parte, propuso una de las grandes obras, la evolución pedagógica, como lo hemos mencionado en las sesiones sabatinas virtuales, esta estrecha relación que existe entre la sociología y la educación. Muy bien, ¿cuál es el fin de la sociología de la educación entonces? Nos dice que la sociología va a dar explicación a esta influencia que se da de manera externa dentro del proceso del entorno social en los medios educativos. Por lo tanto, esta es una rama de la sociología de la educación, donde nos va a dar la pauta de conocer los fenómenos externos para dar solución a los problemas internos. Por otra parte, hay una estrecha relación entre educación y sociología. Tengamos en cuenta que cuando hablamos educación nos referimos a un grupo social educativo en la cual están inmersos alumnos, padres de familia, maestros. Por otra parte, también tenemos al currículum o los planes y programas de estudio, quienes van a desarrollar una sociedad y una educación fructífera el día de mañana. Por otra parte, también tenemos a la sociología, que es una ciencia social quien se va a encargar de esta interacción humana que se da en los distintos grupos sociales. Por ello se necesita conocer primeramente el contexto, involucrar a la comunidad educativa un ambiente pedagógico adecuado. Por lo tanto, el fin de la sociología de la educación es formar ciudadanos quienes sean éticos y justos para desempeñar dentro de una sociedad. Por lo tanto, tenemos esta amplia explicación entre lo que es la sociología y la educación, como lo hemos desarrollado en las clases anteriores, que el fin de la sociología es conocer todo este comportamiento que se da en la sociedad, en un grupo social. Hablemos de religión, hablemos de política, hablemos de comunidad escolar. Y el fin de la educación va a ser mejorar esa sociedad. ¿Y cómo la va a mejorar? A través de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan dentro del aula. Por otra parte, la educación debe transmitir a los educandos una cultura respetuosa, una cultura en la cual sean ciudadanos empáticos, sean ciudadanos que cumplan con las leyes cabalmente de manera justa, realizando una conciencia colectiva. ¿Qué entendemos por conciencia colectiva? Romper todos esos esquemas, esos paradigmas que como sociedad tenemos en mente sobre una idea. Por otra parte,
La sociedad y la educación tienen una estrecha relación. ¿Por qué razón? Porque cuando se da un cambio dentro de una sociedad, un grupo social, se dan cambios en el proceso educativo. Estos cambios que se dan en una sociedad repercuten grandemente a los procesos educativos. Pueden influir de manera positiva o de manera negativa dentro del proceso educativo. Bien, nos dice también que esta relación es inseparable porque de la educación van a emanar esos patrones, esas conductas que va a regular a los educandos, educandos que en un futuro serán ciudadanos y se van a desempeñar en una sociedad, sociedad que tiene que funcionar de manera justa, crear, formar hombres de bien. Y por lo tanto, esta relación no se debe de fraccionar, no se debe de separar. ¿Por qué razón? Porque la sociología les va a dar a la educación esas pautas para conocer los problemas sociales que hay de manera externa y la educación buscará las posibles soluciones para mejorar esa sociedad. Y así tenemos el objeto de la sociología educativa. Consiste en un estudio sistemático de las relaciones entre el sistema educativo y la sociedad. El sistema educativo, mencionemos a la población escolar, padres de familia, alumnos, maestros, comunidad educativa y la sociedad es el grupo social que está allá afuera, quien de alguna u otra manera influye dentro de este sistema educativo. Por lo tanto, esta relación de cada grupo social debe estar estrechamente relacionado con el sistema educativo. Y en este tenor, la visión tradicional de la sociología de la educación va a ser un estudio de relación, sociedad y educación. Tengamos muy en cuenta de que siempre va a estar de la mano la sociología apoyando a la educación y al mismo tiempo la educación necesita de la sociología para comprender los distintos fenómenos sociales. Por otra parte, esta relación debe ser recíproca. ¿Qué quiere decir recíproca? El mismo apoyo que ofrece la sociología a la educación es el mismo apoyo que debe de ofrecer la educación a la sociología, porque además siempre hay una interacción entre lo que es la educación para con la sociedad, donde esta educación se hace visible de múltiples formas. Aquí tenemos un ejemplo como un proceso de aculturación para el estudiante. Bien, otras visiones que tenemos de la sociología de la educación es la sociología educativa, la sociología del sistema educativo mexicano y la sociología de la educación. En esta parte, la sociología educativa nos remite a que es el estudio de la parte programática de la educación en relación con la selección y planificación de los contenidos. Entonces, entendamos que la sociología educativa se va a enfocar a lo que es el currículum, a lo que son los planes, los programas educativos que ponen en marcha cada nivel educativo. Hablemos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o licenciatura. En este caso, estos contenidos deben de tener procesos fundamentales, procesos que al plasmar las actividades deben de llevar un proceso en la cual tiene que tener actitudes, valores, conocimientos, en la cual socialmente van a ser determinados y legitimizados, incluidos por el Estado, por sus programas y sus políticas. Por otra parte, la sociología del sistema educativo lo podemos entender como algo macro. En este caso, se va a ver una relación entre el sistema educativo con la
sociedad. Bien, entonces entendamos que la sociología del sistema educativo es la relación entre la sociedad y el sistema educativo, pero esto se puede ampliar al entender el sistema también como un espacio laboral del personal docente. Además, entrarían dentro de esta sociología del sistema educativo el estudio del sistema de admisión, de promoción, de escogencia de carrera. Bien, este macro sistema educativo, la sociología se va a encargar de estudiar estos factores de admisión para el personal quienes desee cumplir con la función docente. Por otra parte, la sociología de la educación se va a interesar por el desarrollo de los conocimientos de carácter sociológico y psicológico, que tienen relación directa o conexiones lógicas entre los problemas de la práctica educativa. Muy bien. Asimismo, también tenemos los factores sociales de la educación. La educación es un fenómeno social. ¿Por qué un fenómeno social? Porque se está dando en constante cambio. La educación siempre está en constante cambio. El gobierno federal o los gobiernos de cada país siempre buscan la mejora de la calidad educativa. Para ello, ponen en marcha diversos planes y programas de estudios quienes van a coadyuvar el mejoramiento de la práctica docente y mejorar el sistema educativo de manera general. Bien, por lo tanto, la educación es un fenómeno social por los siguientes motivos: por el medio en que se efectúa, por los contenidos que constituyen su objeto propio, por los fines de esa educación, por las funciones sociales y por los factores que la motivan y realizan. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo mencionaba, los distintos fenómenos que se dan dentro de un proceso educativo son muchos, son muchos. Es la interacción, es el estudio, el fin de la educación, la función social que cumple dentro de la educación y, por otra parte, por los condicionamientos que se dan dentro de este proceso educativo. Bien, por otra parte, tenemos los factores que la sociología va a estudiar para mejorar la educación, el desarrollo del país. Un claro ejemplo de esto, si queremos poner en marcha un proyecto, un plan de estudio, un programa de estudio, tenemos que ver las diferentes características de un país, su desarrollo económico, su desarrollo social, su situación geográfica, su contexto de cada área, porque no se puede homogeneizar la aplicación de un programa de estudio para todo una nación. Y la disponibilidad económica, si hay recursos para poner en práctica dicho programa, proyecto, plan o programa de estudio. Y el nivel cultural, esta parte tiene que ser contextualizada. Y la demanda social, qué tan demandante es este factor, cómo va a funcionar esta aplicación. Todos esos elementos se tienen que estudiar. La sociología va a estudiar todos esos fenómenos sociales, culturales, económicos para aplicarlo dentro del proceso educativo. Y las funciones sociales de la educación, en este caso, son las siguientes: que es una transmisión cultural y una socialización. La educación va a consistir en crear en cada uno de nosotros el sistema de ideas, de sentimientos, costumbres, tales como las creencias y políticas, prácticas religiosas y morales. La educación lo que va a hacer en este aspecto, ser incluyente, formar a los niños esa tolerancia de ideologías, ese respeto ante las distintas culturas, esa empatía para convivir dentro de un grupo social que es diferente al grupo social que uno pertenece. Un ejemplo muy claro: si yo pertenezco a un grupo político, un grupo social, un grupo religioso, y tengo amistades quienes pertenecen a un grupo religioso diferente a la mía,
Debo de ser empático y tolerante ante esas diferencias y respetar sus ideas, sus usos y costumbres. Esto no tiene que influir en esta relación de amistad. Ser empático, ponerme en el lugar de otro. Esta es la función de la educación. ¿Para qué? Para que estos ciudadanos puedan tener una convivencia armónica dentro de un grupo social. Y claro, como lo decía, la formación ciudadana y la legitimación. En el plano cívico hablamos de valores. Tenemos que crear ciudadanos que tengan el valor de la libertad de expresión, pero una libertad fundamentada, no confundir la libertad con el libertinaje. Y en el plano político, esta participación, esta tolerancia, no porque yo pertenezca a un grupo político y mi familia a otro grupo político, voy a entrar en conflicto o en dilema con, en este caso, con mi familia, sino ser tolerante. Siempre la tolerancia, la empatía y el respeto ante toda esta diversidad, estas diferencias de la ideología. En este terreno socioeconómico también el derecho al trabajo, a la seguridad, formar estos ciudadanos para que se desempeñen de manera digna, de manera fundamental, para que el Estado se dé un proceso de bienestar. Y una selección y formación para el trabajo. El sistema educativo como tal se va a encargar de dar una preparación general. En esta preparación general va a consistir los procesos de enseñanza del profesor y los procesos de aprendizaje del estudiante. Esta preparación general entra en juego los valores, los conocimientos, las actitudes, la vida moral y la vida cívica, la vida ciudadana, que permita el ingreso de estas diferentes personas en el mundo del trabajo a través del proceso de socialización. Esto quiere decir de que cuando nosotros nos desempeñemos en la vida laboral, la educación nos tiene que dar esas herramientas para poder convivir ante un grupo diferente de ideología al de nosotros. Por otra parte, otra de las funciones es la escolarización, la de castellanizar, la igualdad de oportunidades y movilidad social. El sistema educativo debe incorporar una importante esperanza de igualdad y movilidad social en la mayoría de las sociedades, atribuyéndosele una labor decisiva. En esta parte entra mucho en juego la ética y los valores, lo que lo conocemos una educación en valores, que todos deben tener la misma oportunidad, la misma igualdad social. Debemos convivir de manera armónica dentro de una sociedad. También tenemos custodia de la infancia y la juventud. La transformación paulatina de la institución familiar en número y forma con la reducción de la natalidad y la incorporación de la mujer al mercado laboral plantean la cuestión de la guarda o custodia de los niños. Es una parte muy importante, esto es un fenómeno social que la sociología debe de estudiar para garantizar la educación a los niños y niñas quienes no tienen esta oportunidad de asistir a una institución educativa por diversos factores o problemas que vienen arrastrando desde el seno familiar. Bien, estimados estudiantes, esperando de que esta cápsula informativa, esta sesión, les haya servido y comprendido de manera general las funciones de la sociología en el proceso educativo. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta sesión asincrónica. Cualquier duda, estoy a su disponibilidad. Muchas gracias por sus finas atenciones.